El sol de agosto caía como hierro fundido sobre las llanuras infinitas del desierto de Chihuahua, convirtiendo cada grano de arena en una brasa que ardía bajo los cascos de Tormenta, el último caballo que le quedaba a Diego Vázquez. Era 1863, y la guerra entre liberales y conservadores había dejado el norte de México convertido en tierra de nadie, donde solo sobrevivían los más duros y los más desesperados. Diego había sido vaquero toda su vida, trabajando en los grandes ranchos que se extendían desde Durango hasta la frontera con Texas. Pero la guerra había cambiado todo. Los ranchos habían sido saqueados, el ganado dispersado o robado, y los patrones habían huido a las ciudades o cruzado la frontera buscando seguridad. A sus 42 años, Diego se encontró sin trabajo, sin familia, sin otro hogar que el que pudiera cargar en las alforjas de su caballo. Tranquilo, muchacho, murmuró a Tormenta, palmeando el cuello sudoroso del animal. Ya encontraremos agua. Siempre la hemos encontrado. Pero esta vez era diferente. Llevaban 3 días sin ver una sola gota de agua, y los pozos que Diego conocía de sus años arriando ganado por esas tierras habían sido envenenados por las tropas en retirada o simplemente se habían secado durante la peor sequía que se recordaba en décadas. El paisaje se extendía ante él como una maldición bíblica, cactus gigantes que se alzaban como centinelas armados, rocas que irradiaban calor como hornos, y un cielo tan azul y vacío que dolía mirarlo. No había ni una sola nube, ni el menor indicio de que fuera a llover en los próximos días, semanas, o tal vez meses. Diego desmontó para aliviar el peso sobre Tormenta y comenzó a caminar junto al animal, guiándolo por las riendas. Sus botas de cuero, que una vez habían sido su orgullo, ahora estaban agrietadas y deformadas por el calor. Su sombrero de ala ancha, herencia de su padre, era lo único que lo protegía del sol implacable que amenazaba con freírle el cerebro. Había nacido en un pequeño pueblo cerca de Chihuahua, hijo de un vaquero y una costurera. Su infancia había transcurrido entre el olor del cuero, el sonido de las espuelas y las historias que los hombres mayores contaban alrededor de las fogatas después de largas jornadas arriando ganado. Aprendió a montar antes de saber leer, al azar antes de saber escribir su nombre completo. Su padre, Esteban Vázquez, había sido un hombre duro pero justo, que le enseñó que un vaquero verdadero nunca abandona su caballo y nunca se rinde ante las dificultades. El desierto es como una mujer brava, le decía mientras cabalgaban juntos por las llanuras infinitas. Si le tienes miedo, te devora. Pero si la respetas y aprendes sus maneras, puede ser tu mejor compañera. Esteban había muerto 5 años atrás, pisoteado por un toro bravo durante una marcada. Su madre, doña Carmen, no soportó la pérdida y se fue apagando lentamente hasta que el dolor se la llevó también. Diego se quedó solo en el mundo, pero tenía su trabajo, sus compañeros vaqueros, y la inmensidad de la tierra que conocía como la palma de su mano. Hasta que llegó la guerra. Ahora caminaba por esa misma tierra que una vez había sido su hogar, pero que se había convertido en su enemiga. Cada paso era una lucha contra el agotamiento, cada respiración una bocanada de aire seco que le quemaba los pulmones. Su cantimplora llevaba vacía desde la mañana anterior, y la lengua se le había hinchado hasta el punto de que le costaba trabajo hablar, incluso consigo mismo. Tiene que haber agua por aquí cerca, se dijo, pero su voz sonó extraña y ronca. El viejo Crescencio me dijo una vez que había un manantial cerca de esas rocas rojas. Tiene que estar por ahí. Las rocas rojas de las que hablaba eran una formación distintiva que se alzaba como una catedral natural en medio del desierto. Diego las recordaba vagamente de un viaje que había hecho años atrás, llevando ganado hacia los mercados del Paso. Pero las distancias en el desierto eran engañosas, y lo que parecía estar a 1 hora de camino podía tomar todo el día, o incluso más. El calor comenzó a hacer estragos en su mente. Empezó a ver cosas que sabía que no estaban ahí, un arroyo fresco corriendo entre las rocas, árboles de mezquite cargados de vainas dulces, incluso a su padre montado en su caballo favorito, haciéndole señas para que lo siguiera. No, se dijo firmemente, deteniéndose y cerrando los ojos con fuerza. Son espejismos. El calor te está jugando chueco, Diego. Mantén la cabeza fría. Pero mantener la cabeza fría era imposible cuando el sol parecía haber decidido cocinar lentamente todo lo que se moviera bajo su mirada despiadada. Diego sintió como si llevara una plancha ardiente presionada contra la espalda, y cada gota de sudor que brotaba de su piel se evaporaba casi instantáneamente, dejándolo más deshidratado con cada minuto que pasaba. Tormenta comenzó a mostrar signos preocupantes de agotamiento. Sus flancos se movían con respiración laboriosa, y su paso se había vuelto irregular. Diego sabía que si perdía a su caballo, sus posibilidades de sobrevivir se reducirían prácticamente a cero. En el desierto,
Un hombre a pie era un hombre muerto. Se detuvo junto a la sombra escasa que proporcionaba un cactus gigante y decidió esperar a que el sol comenzara a descender. Viajar durante las horas más calurosas del día era suicida, algo que cualquier hombre del desierto sabía por instinto. Pero cada hora que pasaba sin agua era una hora menos de vida para ambos. Se sentó en el suelo pedregoso, con la espalda contra el cactus, cuidándose de las espinas. Tormenta se quedó de pie junto a él, buscando también algo de alivio en la sombra mínima. Diego cerró los ojos y trató de recordar todas las técnicas de supervivencia que había aprendido durante sus años como vaquero. Su abuelo, que había sido explorador en su juventud, le había contado historias sobre cómo los apaches sobrevivían en el desierto durante semanas sin más agua que la que podían extraer de las plantas. Le había enseñado a identificar los cactus que contenían agua potable, a reconocer las señales que indicaban la presencia de manantiales subterráneos, a leer las formaciones rocosas como si fueran mapas. El desierto no es tu enemigo, recordó las palabras de su abuelo. Es un maestro muy estricto. Si prestas atención a sus lecciones, te mantendrá vivo. Si no, te matará sin dudarlo. Diego abrió los ojos y miró a su alrededor con renovada atención. No estaba buscando solo agua, estaba buscando las señales que el desierto le estaba enviando. Las plantas crecían de manera diferente donde había humedad subterránea. Los animales dejaban rastros que llevaban a fuentes de agua. Incluso las formaciones de las rocas podían indicar dónde se acumulaba la poca lluvia que caía en esas tierras áridas. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño pájaro, un chivito del desierto, que voló desde una grieta entre las rocas. Los pájaros no se alejaban mucho del agua, especialmente en el calor del día. Diego se incorporó lentamente, sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba por el esfuerzo. Vamos, Tormenta, murmuró, tomando las riendas. Ese pajarito sabe algo que nosotros necesitamos saber. Siguió la dirección del vuelo del pájaro, dirigiéndose hacia una formación rocosa que no había notado antes. Las rocas estaban dispuestas de una manera que sugería que alguna vez había corrido agua por ahí, creando un pequeño cañón que proporcionaba sombra y protección contra el viento. Y ahí, en una grieta profunda entre dos rocas gigantes, encontró lo que había estado buscando, un pequeño charco de agua, alimentado por una filtración que goteaba lentamente desde algún manantial subterráneo. No era mucha agua, y tenía un sabor ligeramente mineral, pero era agua limpia y fresca. Diego se tiró de rodillas junto al charco y bebió con la desesperación de un hombre que había visto la muerte de cerca. Tormenta bebió también, y por primera vez en días, Diego sintió que tal vez tendrían una oportunidad de sobrevivir. Pero sobrevivir no era suficiente. Necesitaba encontrar una manera de vivir en esa vastedad, de hacer del desierto no solo su enemigo, sino su hogar. La segunda semana en el desierto trajo consigo una revelación que Diego no había anticipado. El silencio podía ser tan mortal como la sed. Durante sus años como vaquero, siempre había estado rodeado de sonidos. El mugido del ganado, las conversaciones alrededor de las fogatas, el crujir del cuero de las monturas, el tintineo de las espuelas. Ahora, la ausencia total de voces humanas comenzó a trabajar en su mente de maneras que no había previsto. Había establecido un campamento rudimentario cerca del manantial que había encontrado, construyendo un refugio con ramas secas y piedras que lo protegiera del sol durante las horas más calurosas del día. Tormenta había recuperado fuerzas con el agua constante y los pastos secos que crecían cerca de la filtración, pero Diego podía ver en los ojos del animal la misma inquietud que él mismo sentía. «Tú también lo sientes, ¿verdad, muchacho?», le preguntó al caballo mientras lo cepillaba con una rama áspera que había improvisado. «Esta pinche quietud que se mete en los huesos». Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. No había viento, no había animales durante el día, no había nada más que el sonido de su propia respiración y los latidos de su corazón, que parecían resonar como tambores en el silencio absoluto del desierto. Las noches eran diferentes. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas distantes, el desierto cobraba vida con una sinfonía de sonidos inquietantes, el aullido lejano de los coyotes, el roce seco de las serpientes moviéndose entre las rocas, el grito escalofriante de los búhos que cazaban ratones del desierto. Pero durante el día, el silencio era tan completo que Diego comenzó a escuchar cosas que sabía que no podían estar ahí. Voces. Al principio pensó que era el viento filtrándose entre las rocas, creando sonidos que su mente desesperada interpretaba como palabras. Pero gradualmente, las voces se volvieron más claras, más específicas. Escuchaba a su padre llamándolo para ayudar con el ganado. Oía la risa de los otros vaqueros contando historias subidas de tono después de un día largo de trabajo. Incluso creyó escuchar la voz de su madre,
cantando las canciones de cuna que le tarareaba cuando era niño. ¿Quién anda ahí?, gritó una mañana, después de escuchar claramente a alguien silbando una melodía que conocía bien. Su voz se perdió en la inmensidad, y la única respuesta fue el eco de sus propias palabras rebotando contra las rocas. Diego sabía lo que estaba pasando. Había escuchado historias de hombres que se habían perdido en el desierto y habían regresado hablando de voces, visiones, encuentros con personas que no podían estar ahí. Los vaqueros veteranos lo llamaban la fiebre del desierto, una enfermedad de la mente que atacaba a los hombres solitarios cuando pasaban demasiado tiempo bajo el sol implacable sin compañía humana. No voy a dejar que me vuelvas loco, murmuró, hablando directamente al desierto como si fuera una entidad viva. He aguantado cosas peores que tus jueguitos mentales. Pero la soledad era más persistente que la sed, más insidiosa que el calor. Se metía en sus pensamientos durante las largas horas del día, cuando no tenía nada que hacer más que buscar sombra y esperar a que el sol fuera menos cruel. Sin las rutinas familiares del trabajo vaquero, sin las conversaciones casuales que había dado por sentadas durante toda su vida, Diego se encontró enfrentando partes de sí mismo que había mantenido enterradas durante años. Comenzó a hablar con Tormenta, no solo las palabras casuales que todo vaquero dirigía a su caballo, sino conversaciones largas y detalladas sobre su vida, sus miedos, sus arrepentimientos. El caballo lo escuchaba con la paciencia infinita de los animales, ocasionalmente moviendo las orejas o relinchando suavemente, como si entendiera la necesidad desesperada de su amo de escuchar una voz, aunque fuera la suya propia. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, le dijo una tarde, mientras se refugiaban del calor bajo una saliente rocosa. No es la comida caliente, ni las camas suaves, ni siquiera las mujeres bonitas. Es el ruido de fondo, muchacho. Esa música constante de la vida que uno ni siquiera nota hasta que ya no está. Durante la tercera semana, Diego comenzó a desarrollar rutinas que lo ayudaran a mantener la cordura. Se levantaba antes del amanecer para aprovechar las horas frescas, revisaba sus trampas rudimentarias para conejos y lagartijas, cuidaba del manantial como si fuera un jardín sagrado. Había aprendido a hacer fuego sin fósforos, usando pedernal y yesca seca. Había construido herramientas básicas con piedras afiladas y palos resistentes. Pero lo más importante era que había comenzado a hablar consigo mismo de manera sistemática, no como el parloteo desesperado de un hombre perdiendo la razón, sino como una técnica deliberada de supervivencia mental. Buenos días, Diego, se decía cada mañana mientras se lavaba la cara con el agua preciosa del manantial. ¿Cómo dormiste? ¿Qué planes tienes para hoy? Y se respondía con la misma seriedad con la que habría hablado con un compañero vaquero: dormí bien, gracias. Hoy voy a explorar esas rocas del norte. Creo que vi señales de que hay más agua por ahí. Las conversaciones se volvieron más complejas con el tiempo. Discutía consigo mismo sobre las mejores rutas para explorar, debatía las técnicas de caza más efectivas para las diferentes presas del desierto, incluso se contaba historias que recordaba de su juventud, actuando tanto el papel del narrador como del público. Una noche, mientras estaba sentado junto a su pequeña fogata, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había notado cuando vivía cerca de las luces de los pueblos, Diego se dio cuenta de algo sorprendente: ya no se sentía completamente solo. No era que las voces fantasmales hubieran desaparecido, o que hubiera encontrado compañía humana. Era algo más sutil, más profundo. Había comenzado a desarrollar una relación genuina consigo mismo, algo que nunca había tenido durante su vida ocupada como vaquero. ¿Sabes qué, Tormenta?, le dijo al caballo, que dormitaba cerca del fuego. Creo que estoy empezando a entender algo. Toda mi vida he estado corriendo de un trabajo a otro, de un lugar a otro, siempre rodeado de gente, siempre ocupado. Nunca me detuve a conocer al tipo que vive aquí adentro. Se golpeó el pecho suavemente, sobre el corazón. Y resulta que no es tan mal tipo, después de todo. El desierto parecía estar escuchando. Una brisa suave se levantó, moviendo las brasas del fuego y creando pequeñas chispas que danzaron hacia las estrellas. En la distancia, un coyote aulló, pero esta vez el sonido no le pareció amenazante. Era solo otro ser vivo compartiendo la misma noche infinita, la misma soledad inmensa. Diego se recostó sobre su zarape, usando la montura como almohada, y por primera vez desde que se había adentrado en el desierto, se durmió sin miedo. El silencio ya no era su enemigo. Se había convertido en el espacio donde finalmente podía escuchar su propia voz interior, esa voz que había sido ahogada toda su vida por el ruido constante del mundo exterior. En sus sueños, ya no escuchaba las voces fantasmales que lo habían atormentado durante las primeras semanas. En lugar de eso, soñó con una conversación tranquila consigo mismo,
Una charla entre el Diego que había sido y el Diego que estaba descubriendo que podía llegar a ser. Y por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente en paz. El mes en el desierto trajo consigo no solo la adaptación física a las condiciones extremas, sino también un enfrentamiento inevitable con los recuerdos que Diego había pasado años tratando de enterrar. Las largas horas de soledad, sin distracciones ni el ajetreo constante de la vida vaquera, habían creado un espacio donde los fantasmas del pasado podían emerger con una claridad despiadada. Todo comenzó con el sueño. Era la misma pesadilla que lo había visitado esporádicamente durante los últimos 5 años, pero ahora, en el silencio absoluto del desierto, llegaba con una intensidad que lo dejaba empapado en sudor frío cada madrugada. En el sueño, estaba de vuelta en el rancho de don Sebastián Morales, el día que todo cambió para siempre. Diego se despertó una mañana con el corazón latiendo violentamente, el recuerdo del sueño tan vívido que podía oler el humo de los cigarrillos que fumaban los soldados, escuchar los gritos de terror de las mujeres, sentir el peso del rifle en sus manos temblorosas. «Pinche sueño», murmuró, incorporándose y frotándose la cara con manos que aún temblaban. Tormenta lo miró con ojos preocupados, como si pudiera sentir la angustia de su amo. Pero no era solo un sueño. Era un recuerdo que se negaba a morir, la razón por la cual Diego había terminado vagando por el desierto en lugar de buscar trabajo en otro rancho, la herida invisible que lo había convertido en un hombre que huía de cualquier comunidad, de cualquier responsabilidad hacia otros seres humanos. Durante el día, mientras realizaba sus rutinas de supervivencia, los recuerdos lo asaltaban sin aviso. Veía el rostro de Esperanza, la hija de don Sebastián, con sus ojos verdes que brillaban cuando se reía de sus intentos torpes de cortejarla. Recordaba las tardes cuando ella le llevaba agua fresca al corral, y como el corazón se le aceleraba cuando sus manos se rozaban al tomar el jarro. Esperanza, susurró su nombre al viento del desierto, y el sonido se perdió entre las rocas como una oración sin respuesta. Habían estado enamorados, aunque nunca se lo habían dicho con palabras. En el México de 1863, un vaquero no cortejaba abiertamente a la hija del patrón sin su permiso explícito, y don Sebastián había dejado claro que tenía planes más ambiciosos para su única hija que casarla con uno de sus empleados, por competente que fuera. Pero los ojos de Esperanza hablaban un idioma que Diego entendía perfectamente, y él había comenzado a soñar con un futuro donde tal vez, con trabajo duro y algo de suerte, podría llegar a ser algo más que un simple vaquero. Tal vez podría ahorrar suficiente dinero para comprar su propio terreno, construir una casa pequeña pero digna, y pedirle a don Sebastián la mano de su hija. Todo eso se volvió humo el día que llegaron los soldados. Era febrero de 1862, y la Guerra Civil Mexicana había llegado finalmente a su rincón aparentemente pacífico del mundo. Un destacamento de soldados conservadores, en retirada después de una derrota, había decidido que el Rancho Morales era un lugar perfecto para requisar provisiones y caballos para continuar su campaña. Diego recordaba cada detalle con una claridad que lo torturaba: el polvo que levantaron los caballos al entrar al patio principal, el brillo del sol en las bayonetas, la voz áspera del coronel exigiendo que don Sebastián entregara todo su ganado y sus mejores caballos. Don Sebastián había intentado negociar, explicando que el rancho era neutral en el conflicto, que había familias que dependían de esos animales para sobrevivir. El coronel había respondido acusándolo de simpatizar con los liberales, y cuando don Sebastián protestó con más vehemencia, uno de los soldados le disparó sin aviso. «¡Papá!», había gritado Esperanza, corriendo hacia el cuerpo de su padre. Diego había dado un paso adelante instintivamente, con la mano moviéndose hacia el revólver que llevaba en el cinturón. Y ahí había cometido el error que lo perseguiría por el resto de su vida. En lugar de disparar inmediatamente, había dudado. Solo por un segundo, pero fue suficiente. El soldado que había matado a don Sebastián se había girado hacia Esperanza, y cuando ella se inclinó sobre el cuerpo de su padre, el militar había sonreído con una expresión que Diego reconoció inmediatamente como peligrosa. «Una muchacha muy bonita», había dicho el soldado, acercándose a Esperanza con intenciones que no necesitaban ser explicadas. Fue entonces cuando Diego finalmente había reaccionado. Desenvainó su revólver y disparó, matando al soldado de un tiro en el pecho. Pero su disparo había desatado un infierno de balas. Los otros soldados habían respondido inmediatamente, y en la balacera que siguió, Esperanza había quedado atrapada en el fuego cruzado. Diego cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la imagen de Esperanza cayendo, la mancha roja que se extendía por su vestido blanco, la expresión de sorpresa en sus ojos verdes mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Podría haberla salvado, se dijo por milésima vez, golpeando una roca con el puño hasta hacerse sangre. Si hubiera disparado inmediatamente, si no hubiera dudado como un cobarde.
Había matado a 3 soldados más antes de que llegaran refuerzos y lo obligaran a huir. ¿Pero de qué servía eso ahora? Don Sebastián estaba muerto. Esperanza estaba muerta. El rancho había sido saqueado y abandonado. Y Diego había pasado los últimos años vagando sin rumbo, incapaz de establecerse en ningún lugar, atormentado por la pregunta constante de qué habría pasado si hubiera actuado un segundo antes. Tormenta, le dijo al caballo, que había aprendido a reconocer cuando su amo necesitaba desahogarse. ¿Sabes por qué estoy aquí realmente? No es por la guerra, ni por la falta de trabajo. Es porque soy un cobarde que no pudo proteger a la mujer que amaba. El caballo relinchó suavemente, como si quisiera consolarlo. Durante las siguientes semanas, Diego se vio obligado a revivir no solo aquel día terrible, sino todos los momentos de felicidad que lo habían precedido. Recordó las sonrisas secretas que Esperanza le dedicaba cuando nadie más estaba mirando. Las veces que ella había insistido en curar pequeñas heridas que él se hacía trabajando, usando esas excusas para pasar tiempo juntos. La tarde cuando casi se habían besado detrás del establo, antes de que la voz de don Sebastián los interrumpiera. Era feliz entonces, admitió en voz alta, sentado junto a su pequeña fogata nocturna. No me daba cuenta, pero era feliz. Pensaba que la felicidad era algo que llegaría después, cuando tuviera dinero, cuando tuviera mi propio rancho. Pero ya la tenía. Y la dejé escapar. El proceso de recordar era doloroso, pero también liberador de una manera extraña. En el desierto, sin distracciones, sin maneras de evitar sus propios pensamientos, Diego no tenía más remedio que enfrentar la verdad completa de lo que había perdido y por qué se había condenado a una vida de soledad. Una noche, mientras miraba las estrellas que parecían más brillantes y numerosas que nunca, Diego tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Esperanza, dijo en voz alta, dirigiéndose a las estrellas como si ella pudiera escucharlo desde algún lugar entre ellas. He estado huyendo de tu recuerdo porque me duele demasiado. Pero huir no te trae de vuelta, y no borra lo que pasó. He estado castigándome durante años, pero eso tampoco te ayuda. Se quedó en silencio un momento, sintiendo como si una presencia invisible estuviera escuchando. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo salvarte ahora. Pero puedo dejar de correr. Puedo dejar de usar tu muerte como excusa para no vivir mi propia vida. Era la primera vez en años que podía hablar de esperanza sin sentir que se ahogaba en culpa y arrepentimiento. El desierto, con su silencio implacable y su vastedad que ponía todo en perspectiva, le había dado el espacio que necesitaba para procesar un dolor que había estado llevando como una piedra en el pecho. Siempre te voy a amar, continuó, y su voz se quebró ligeramente. Pero ya es hora de que aprenda a vivir con ese amor en lugar de morir por él. El viento del desierto sopló suavemente, moviendo las brasas de su fogata, y Diego sintió por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, podía perdonarse a sí mismo. No completamente. No todavía. Pero era un comienzo. 3 meses después de adentrarse en el desierto de Chihuahua, Diego Vázquez ya no era el mismo hombre que había huido de la civilización cargando el peso de sus fracasos. El sol implacable había curtido su piel hasta convertirla en cuero, sus músculos se habían adaptado a la economía de movimientos que exigía la supervivencia, y sus ojos habían desarrollado esa mirada serena y distante de los hombres que han aprendido a leer los secretos más íntimos de la tierra. Pero el cambio más profundo no era físico. Diego había desarrollado una relación con el desierto que trascendía la simple supervivencia. Ya no luchaba contra el ambiente hostil, había aprendido a fluir con él, a anticipar sus ritmos, a encontrar abundancia donde otros solo veían escasez. Su campamento cerca del manantial se había convertido en un pequeño oasis de ingenio humano. Había construido un sistema de canales que dirigía el agua hacia pequeños pozos donde la almacenaba para los días secos. Sus trampas para conejos y lagartijas funcionaban con eficiencia mecánica. Había aprendido a identificar y preparar decenas de plantas del desierto que podían servir como alimento, medicina o material para herramientas. Más importante aún, había desarrollado un calendario mental preciso que le permitía predecir los patrones del clima, los movimientos de los animales, incluso los mejores momentos del día para diferentes actividades. El desierto había dejado de ser un enemigo caótico, se había convertido en un ecosistema complejo que él entendía y respetaba. Mira eso, Tormenta, le dijo al caballo una mañana, señalando hacia una formación de nubes que se acumulaba en el horizonte. Va a llover mañana. No mucho, pero lo suficiente para llenar los pozos naturales de las rocas. Tormenta había engordado y su pelaje brillaba de salud. El caballo también se había adaptado al desierto, aprendiendo a encontrar los mejores pastos,
a conservar energía durante las horas más calurosas, a detectar peligros que un caballo doméstico nunca habría percibido. Pero ese día, Diego notó algo diferente en el comportamiento de su compañero. Tormenta estaba inquieto, mirando constantemente hacia el sur, con las orejas alertas y los músculos tensos. Diego había aprendido a confiar en los instintos del animal, especialmente cuando detectaba la presencia de otros seres humanos. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, poniéndose de pie y siguiendo la mirada del caballo. En la distancia, apenas visible entre las ondas de calor que se alzaban del suelo, pudo distinguir una pequeña columna de polvo que se movía lentamente hacia su dirección. «Viajeros». Diego sintió una mezcla extraña de emociones. Durante meses, había fantaseado con el momento en que volvería a ver rostros humanos, escucharía voces que no fueran la suya propia o los ecos de sus recuerdos. Pero ahora que ese momento llegaba, se dio cuenta de que también sentía algo parecido a reluctancia. Había construido un mundo perfecto en su soledad, un universo donde él era completamente autosuficiente, donde no tenía que negociar con otros seres humanos, donde no tenía que explicar su pasado o justificar sus decisiones. La idea de que esa perfección pudiera ser perturbada lo inquietaba de maneras que no había anticipado. Bueno, se dijo a sí mismo, vamos a ver qué quiere la vida ahora. Preparó su rifle y se colocó en una posición que le daba ventaja visual mientras permanecía parcialmente oculto entre las rocas. En esos meses de soledad había desarrollado una paranoia saludable. En el México de 1863, los extraños podían ser soldados desertores, bandidos, o simplemente hombres desesperados capaces de cualquier cosa por agua y provisiones. Los viajeros resultaron ser una familia, un hombre de mediana edad, una mujer, y 2 niños pequeños. Su carro estaba sobrecargado con pertenencias, y los animales que lo tiraban, una mula y un burro, se veían exhaustos. Diego pudo ver inmediatamente que estaban en problemas serios. Sus cantimploras estaban vacías, los niños lloraban de sed, y la mujer se tambaleaba de agotamiento. Eran refugiados, probablemente huyendo de algún pueblo que había sido afectado por la guerra. Diego había visto docenas de familias como esta durante los últimos años, desplazadas por el conflicto, buscando desesperadamente un lugar seguro donde empezar de nuevo. Su primer instinto fue permanecer oculto. No conocía a esta gente. No sabía si traían problemas consigo. Su supervivencia dependía de mantener en secreto la ubicación de su manantial, de proteger los recursos que había desarrollado con tanto esfuerzo. Pero entonces escuchó el llanto de uno de los niños, un sonido desesperado que le recordó dolorosamente a los gritos que había escuchado el día que murió Esperanza. Y se dio cuenta de que había llegado a un momento decisivo, una prueba que determinaría no solo qué tipo de superviviente era, sino qué tipo de hombre había llegado a ser durante su tiempo en el desierto. «Oigan», gritó, saliendo de su escondite con las manos levantadas para mostrar que no representaba una amenaza. «Por aquí hay agua». La reacción de la familia fue inmediata. El hombre levantó un rifle viejo, pero sus manos temblaban tanto por la debilidad que apenas podía sostenerlo. La mujer se interpuso entre Diego y los niños, con el instinto protector de una madre desesperada. «Tranquilos», dijo Diego con voz calmada, manteniendo las manos visibles. «Soy Diego Vázquez. Vivo aquí. Veo que necesitan agua». «¿Agua?», repitió el hombre con voz ronca. «¿Dónde?». Diego los guió hasta su campamento, y cuando vieron el manantial, la familia casi se volvió loca de alivio. Los niños se tiraron al agua y bebieron como animales sedientos, mientras los padres llenaban desesperadamente sus cantimploras. «Gracias», murmuró la mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. «Gracias, señor. Pensamos que íbamos a morir». «¿De dónde vienen?», preguntó Diego, ofreciéndole sombra bajo su refugio improvisado. «De Parral», respondió el hombre, que se presentó como Evaristo Herrera. Los federales llegaron y dijeron que todos los hombres tenían que enlistarse en el ejército. Los que se negaron, bueno, mejor nos fuimos. Diego asintió. Conocía la historia. La había vivido en variaciones durante los últimos años. ¿Y a dónde van? «A Texas», dijo Evaristo. «Tengo un hermano en San Antonio. Dice que allá hay trabajo, que se puede vivir en paz». Durante los siguientes días, la familia Herrera se recuperó en el campamento de Diego. Él compartió su comida, su conocimiento del desierto, sus técnicas de supervivencia. Les enseñó a identificar plantas comestibles, a construir refugios eficientes, a encontrar agua en lugares aparentemente áridos. Pero lo más importante fue redescubrir lo que significaba ser parte de una comunidad humana, aunque fuera temporalmente.
Los niños, una vez que recuperaron sus fuerzas, llenaron el silencio del desierto con risas y juegos. Evaristo resultó ser un hombre inteligente con conocimientos de herrería que ayudó a Diego a mejorar sus herramientas. La esposa de Evaristo, Carmen, sabía canciones que Diego no había escuchado en años. ¿Por qué vive aquí solo?, le preguntó Carmen una noche, mientras preparaban juntos la cena sobre la fogata. Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Meses atrás, habría cambiado de tema o inventado alguna excusa. Pero el desierto le había enseñado el valor de la honestidad, especialmente la honestidad consigo mismo. Estaba huyendo, dijo finalmente. De recuerdos, de responsabilidades, de la posibilidad de fallarle a alguien otra vez. ¿Y ahora? Diego miró a su alrededor, a los niños jugando cerca del manantial, a Evaristo reparando una de las herramientas, a Tormenta pastando pacíficamente en la distancia. Luego miró hacia el horizonte infinito del desierto, que ya no le parecía un enemigo sino un maestro severo pero justo. Ahora creo que ya no estoy huyendo, respondió. Creo que estoy eligiendo. Carmen sonrió. ¿Eligiendo qué? ¿Cómo quiero vivir el tiempo que me queda? Cuando la familia Herrera finalmente continuó su viaje hacia Texas, Diego se enfrentó a una decisión. Podía irse con ellos, regresar a la civilización, buscar un trabajo normal en un rancho o una mina. O podía quedarse en el desierto, mantener la vida que había construido, continuar la relación que había desarrollado con esa vastedad que lo había transformado. ¿Qué opinas, Tormenta?, le preguntó al caballo mientras veían alejarse el carro de los Herrera. ¿Nos quedamos o nos vamos? Tormenta relinchó suavemente y se dirigió hacia el manantial para beber, como si la respuesta fuera obvia. Diego sonrió. El caballo tenía razón. Su hogar ya no era un lugar en el mapa, sino un estado de ánimo. Había encontrado la paz no conquistando el desierto, sino permitiendo que el desierto lo conquistara a él, transformándolo en alguien capaz de encontrar abundancia en la escasez, compañía en la soledad, propósito en la simplicidad. Se quedó. Y durante los años que siguieron, su campamento junto al manantial se convirtió en una especie de leyenda entre los viajeros del desierto. Hablaban de un hombre que había aprendido todos los secretos de la tierra árida, que podía encontrar agua donde otros solo veían muerte, que había hecho las paces con la soledad hasta convertirla en sabiduría. Diego Vázquez había entrado al desierto como un fugitivo, pero había elegido quedarse como un hombre libre, alguien que había encontrado en la vastedad no un exilio, sino un hogar para el alma que había aprendido, finalmente, a conocerse a sí misma. El desierto lo había conquistado completamente. Y esa conquista había sido su liberación.